Hola amigas, amigos, señoras y señores, siempre sucede y más cuando son temas de este calibre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que el presidente evidenció al anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a Margarita Ríos Farjat y a Loretta Ortiz Alf, que habrían dado su voto a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro que a la postre quedó derrotado. Ese no era ni el candidato, ni Norma Lucía Piña Hernández era la candidata. El Poder Judicial requiere, pues, independencia como se le ha dado. Pero aparte, el presidente sí establece quiénes fueron los que no hicieron caso, y entre ellos está Saldívar, que ahora busca un espacio en el Poder Judicial, es decir, en el gabinete de la Presidencia de la República. Ya no se puede hacer nada con Margarita Ríos Farjat, panista declarada prácticamente, y Loretta Ortiz Alf, bueno, pues su voto fue a favor de Ortiz Mena. En cambio, los demás votos fueron a favor de la ministra Norma Lucía Piña, que al final resultó electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La operación política, los entramados, las traiciones políticas, lo que pasó en esa elección, el golpeteo a Yasmín Esquivel Moza, golpeteo mediático del que no logró recuperarse, el trabajo de Loret con sus montajes, el sesgo natural que tomaron los ministros y ministras para elegir a ministro presidente, y fue una ministra presidenta. Ya si es ministra o si es ministro, bueno, pues es ministra. Si es presidente o presidenta, de acuerdo a especialistas en la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, se puede usar para ambos términos. La palabra, por ejemplo, ministra presidenta o ministra presidente, pero es más acorde a la figura que representa Norma Lucía Piña Hernández, presidenta, porque es una mujer, es una dama, es la ministra. Tiene ante sí un reto bastante sabroso. No solamente probar que es independiente del poder político, representado en este caso por el presidente de la República, tiene también ante sí el reto de mostrar su independencia de los poderes fácticos, del dinero y de los empresarios, de los partidos políticos y de los grupos que conocemos y de las dos coaliciones que políticamente subyacen en el esquema nacional. Hablo obviamente de la alianza Morena, Partido de Trabajo, Partido Verde, y de la otra alianza PRI-PAN-PRD y también Movimiento Ciudadano, porque se van a venir controversias constitucionales y estará a prueba la ministra presidenta. Así es que, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, pues obviamente no quedó muy contento el presidente, pues no tenía por qué quedar contento, pero sí tuvo que haberle molestado cierta situación que se vivió en ese contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció a jueces que habrían votado por el candidato favorito de la oposición para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente arremetió contra la institución del Poder Jurídico, acusando que desde la Corte no se ha emitido ninguna decisión que haya ayudado al pueblo. Al pueblo, lo dejó bien claro. Y también señaló quienes votaron a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Quiénes le dieron el voto? Se los voy a decir. Había dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Votó Loretta Ortiz Alf. Ahí van dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso, atajó el mandatario en tono irónico. A estos votos se sumó el de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien fue propuesta por el gobierno federal, el del abogado y expresidente de la Corte Luis María Aguilar y el del propio candidato Ortiz Mena. Esto según la información que tiene el presidente, y no la pueden echar abajo, es información que tiene de primera mano. Es que este ministro fue director jurídico del Servicio de Administración Tributaria del SAT en el sexenio de Vicente Fox Quesada,
y se ocultaron las condonaciones de impuestos, miles y miles de millones. Se habla de cientos de miles de millones. Y las que votaron o quienes votaron por la actual ministra presidenta de la Suprema Corte fue Javier Lainez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel. Esos votos sumados al de la propia candidata Piña le dieron la victoria, según lo dio a conocer el presidente. Pues el presidente dio a conocer su posicionamiento de respeto a la ministra presidenta de la Suprema Corte. De hecho, fue la misma ministra quien le llamó primero al presidente de la República. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que se vive en el entorno político y social del país? Bastante, porque están sujetos a una presión una vez que se ha considerado y se considera al poder judicial autónomo que ha hecho. Metidos en vericuetos legaloides, avalaron quitar la prisión preventiva oficiosa a los factureros, quitaron la defraudación fiscal como un delito grave, entre otras cosas. Esto dijo el presidente. Por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial, porque dependían los ministros del presidente. Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a 4 y 2 entre la que se encontraba de las 2, la licenciada Yasmín siempre apoyó nuestras propuestas, y la licenciada Loreta. Los otros 2 que propuse de inmediato se deslindaron de nosotros, ¿no? Decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, ¿sí? Yo siempre lo he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta, a Saldívar, aunque pues tenemos también diferencias, y no intervine. Tan es así que un candidato, eso también es importante, porque no creo que se sepa, porque los medios no hablan de eso. ¿Quiénes votaron por quién? ¿Se sabe? No. Pues entonces yo se los voy a decir, porque habían 2 candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Eran los 2. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Votó Loreta,
ahí van dos que simpatizan, ¿no?, con nosotros, que no me hicieron caso si se tratara de eso, porque yo aquí dije de que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos, y luego había estado de grandes contribuyentes, de director de grandes contribuyentes, y luego director del SAT. Pues ¿cómo? Si de por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros. A ver, digan ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada. Al pueblo estoy hablando. No, al contrario. Al contrario. Fueron así los reclamos del presidente de la República respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las ideas que luego tiene Arturo Saldívar de que podría entrar al gobierno federal, al equipo del gabinete. Pues creo que queda claro que no entra, que Loretta Ortiz Alf pues, cometió un error, que Margarita Ríos Farjat pues ya es panista, Alcántara Carranca igual distanciado, marcando su raya y pues trabajando de acuerdo a lo que son los intereses jurídicos y económicos. La Corte no ha estado a tono con el pueblo, no hay ninguna decisión interesante, importante. Se pretendía con Yasmín Esquivel Moza llevar adelante una reforma de fondo al Poder Judicial. Con la ministra presidenta actual, Norma Piña Hernández, pues eso va a ser prácticamente imposible. Pero de que se dieron algunas acciones de tipo, bueno, eran de corte político, porque ahí no iba de por medio el asunto legal, los asuntos, cuestiones pues, de juristas, ¿no? Fue un evento político, tal cual. Y si estaba Gutiérrez Ortiz Mena, apuntalado también por el propio Manlio Fabio Beltrones y otro ex dirigente nacional del PRI, Emilio Gamboa Patrón, pues es evidente para dónde apuntaban las flechas. No hubo lineazo, no, hubo respeto a la decisión, porque finalmente fueron los ministros y el presidente dio dato por dato y con argumentos. Entonces sí quedan en el papel de enjuagues, embutes, cabildeos, operación política, porque al final de cuentas no ganó Ortiz Mena. Y la ministra Piña Hernández, pues alineada o no con el presidente de la República, tiene un paquete bastante fuerte que es mejorar en lo que pueda, y eso pues yo creo que es muy poco lo que puede hacer ante la gran cantidad de intereses que se mueven en el Supremo Tribunal de Justicia del país. Y bueno, pues de 4, pues todavía Loretta creo que pasa, pero Margarita Ríos Farjat no creo que pase. Que pase una prueba de honestidad, no creo, en el aspecto de estar apoyando al pueblo. Y de Arturo Saldívar, bueno, él fue el que promovió toda esa campaña junto con Loret y con Carlos Alpizar, se llama, un operador político muy cercano a Saldívar, amigo de Carlos Loret, que hicieron todo este trabajo, el trabajo sucio, políticamente hablando. Amigas, amigos, yo regreso con más información.